Hola jóvenes, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que nos vean. Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva sesión de asesoría. Recuerden que los miércoles nos toca ver química. El día de hoy vamos a empezar a ver sustancias. La semana pasada se suponía que teníamos que empezar a ver sustancias, pero por ahí tuvimos problemas con las sesiones y aparte de que pues ya nuestro límite de tiempo ya había sido superado. Recuerden que las sesiones en Zoom pues son sesiones contabilizadas por tiempo. Buenas noches, Tylee. De igual manera, pues les comento, denle una revisada a las sesiones de matemáticas. La verdad es que conforme vayamos avanzando en química y en física, vamos a ver muchos conceptos de matemáticas, los cuales pues ya los podemos ir avanzando y nos podemos ir comprendiendo por mientras. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a ver lo que son las sustancias, ¿verdad? La semana pasada y antepasada nos dimos a la tarea de ver los conceptos que tenemos acerca de la tabla periódica, aquellos conceptos, aquellas cuestiones, ¿verdad?, que se ven en una tabla periódica, las definiciones, todo aquel contenido, toda aquella información la cual tiene una tabla periódica. Les vuelvo a recomendar, por ahí les compartí la tabla periódica que en lo personal yo uso y que se me hace de las más completas, y pues explicamos paso por paso, ¿verdad?, toda esa información que contiene la tabla periódica, aparte de que en esa misma tabla periódica también ahí mismo se los explica de manera visual, por medio de colores, por medio de columnas, por medio de filas, por medio de espacios, ¿verdad? La información acomodada en espacios, la cual también pudimos ver la semana pasada. Bueno, ya el día de hoy, a partir del día de hoy, vamos a empezar ya a manejarnos más en este mundo de la química, estudiando los elementos y los compuestos que de estos se forman, ¿verdad? Vamos a empezar con lo que es una sustancia, con lo que son las sustancias. De hecho, ya empezamos a verla básicamente a partir del inicio, ¿verdad?, de nuestras clases, cuando empezamos a ver lo que es la materia, ¿verdad? Vimos en un inicio que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa, ¿verdad? La materia está dividida de dos tipos, ¿no? Vamos a ver las mezclas y vamos a ver también lo que son las sustancias puras. Dentro de las mezclas tenemos lo siguiente, ahorita lo vamos a recalcar. Dentro de las mezclas tenemos mezclas de tipo homogéneo y heterogéneo, los cuales toda esta información la vamos a ver el día de hoy para poder dar paso al siguiente tema, ¿verdad? Vamos a ver sustancias puras, que dentro de estas sustancias puras tenemos los elementos, ¿verdad?, que ya vimos en la tabla periódica, y también vamos a ver compuestos, ¿verdad?, que de los cuales están elaborados a partir de los elementos. Bueno, como les decía desde un inicio, empezamos a ver desde lo más generalizado a lo más específico, ¿verdad? Entonces ahorita estamos como que en el punto medio para poder hacer la revisión de todos esos conceptos, ¿verdad? Ya estamos enlazando lo que es el concepto de materia que vimos al inicio de estas asesorías, ¿verdad?, por ahí de diciembre, y lo estamos enlazando ya con lo que es el estudio y el uso de la tabla periódica. Ya vimos algunos de los elementos, ¿verdad? Qué padre aquella persona que pueda aprenderse los elementos de memoria. La verdad es que en mis épocas estudiantiles nos pedían que nos lo aprendiéramos de memoria, pero ya ahorita con ustedes es distinto, creo yo, ¿verdad? Realmente es mucha la información y siento yo que es mucho más didáctico el hecho de comprender, de aprender el estudio o el análisis de una tabla periódica de acuerdo a la información que éste posea. Bien, vamos a recordar un poco. ¿Qué es la materia? Nos dice que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿verdad? La materia se compone de partículas elementales, obviamente en cuestión de elementos, y se organiza en diferentes niveles. El más complejo consiste en la agrupación de moléculas. Nos dice que una molécula está compuesta por dos o más átomos
y estas a su vez de átomos, ¿verdad? Que es la entidad mínima donde se conservan las propiedades de un elemento, ¿verdad? Sabemos que hay elementos subatómicos, ¿verdad? Que todavía nos hace ver, digamos, el átomo de una manera mucho más específica, pero son estos átomos, ¿verdad? Los que, de acuerdo a su composición, ¿verdad? A sus niveles energéticos, a los electrones, al número de protones y neutrones en su núcleo, dan esta variedad de elementos, ¿verdad? Los 118 elementos que vemos en la tabla periódica están compuestos por cada uno por un átomo en específico y nos dice que las moléculas, ¿verdad? A su vez, pues están compuestas por igual por dos o más átomos, ¿verdad? Que es una manera más generalizada de ver estas composiciones, ¿verdad? Ahora bien, la química clasifica la materia según su composición en dos tipos, ¿verdad? Sustancias puras y mezclas, como lo vimos en el cuadro anterior. Entonces, de las mezclas se desprenden lo que son las mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿verdad? También estamos hablando de sustancias simples o puras, ¿verdad? Y las sustancias compuestas, ¿verdad? O como lo vimos en el cuadro anterior, los compuestos. ¿Cuáles son las sustancias simples o los elementos, ¿verdad? Obviamente, dentro de esta clasificación de la materia. Bueno, los elementos, pues son aquellos tal cual lo que vemos en nuestra tabla periódica, el hidrógeno, el oxígeno, el calcio, el hierro, el cloro, el carbono, oro, estaño, aluminio, ¿verdad? Etcétera. Ahora bien, las sustancias compuestas son estas que, como lo vemos, ¿verdad? Que son el agua, la cal, sal de mesa, el azúcar, el vinagre, el alcohol. Ahorita en un momento más vamos a ver las características que la hacen diferente a estos elementos, ¿verdad? Básicamente, estas sustancias compuestas o estos compuestos, como lo vimos anteriormente, es una composición de dos o más elementos, ¿verdad? Como en el caso del agua, bueno, sabemos que de manera general que la fórmula del agua pues es H2O, lo cual nos indica que son dos moléculas o dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, ¿verdad? Eso pues nos lo han enseñado desde la primaria, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, ¿verdad? Las sustancias compuestas, ¿verdad? Como les comenté hace un momento, es la composición o la unión, digamos, de dos o más elementos, ¿verdad? De eso, como les digo, ya vamos a ver en un momento más. Ok, ahora también tenemos lo que son las mezclas, que como lo decíamos hace un momento, bueno, las mezclas están básicamente divididas en las mezclas homogéneas y las heterogéneas, en donde las mezclas homogéneas son aquellas que sus elementos, digamos, no se pueden distinguir a primera vista, ¿verdad? A simple vista. Tendríamos que utilizar un método de separación, los cuales también vamos a ver en esta misma clase, para poder distinguirlos, ¿verdad? Existen diversos tipos de métodos de separación, ¿verdad? Para determinada mezcla. Ahora bien, la mezcla heterogénea, bueno, es una mezcla que la cual podemos ver sus elementos a simple vista, ¿verdad? Aquí nos enumera algunos ejemplos: agua con arena, mezcla de albañil, o sea, lo que es a lo mejor mezcla de albañil yo estaría difiriendo un poquito, ¿verdad? Porque a lo mejor en un inicio podemos ver la manera en que un albañil prepara su mezcla, ¿verdad? La arena, el cemento, la grava, el agua, ¿verdad? Pero llega un momento en que esta persona, este trabajador, empieza a hacer una mezcla, ¿verdad? Y al final de cuentas le queda una mezcla homogénea, en donde ya a simple vista no puedes tú diferenciar. A lo mejor la gravilla sí, porque son piezas grandes, pero a lo mejor no puedes diferenciar la arena del cemento, ¿verdad? O el agua, tal cual. O sea, ya queda una mezcla ya más homogenizada, pero sí en un inicio podemos ver una mezcla heterogénea, porque en un inicio, antes de que empiecen a mezclar, pues podemos ver los elementos que la componen. Agua con limaduras, ensaladas, ¿verdad? Sopas, frijoles con arroz, etcétera.
¿verdad? Creo que ya hasta nos dio hambre, ¿verdad? Para la cenita. Ahora bien, vamos a empezar. En un inicio vimos que la definición esta de sustancia puras, ¿verdad? Que la cual ustedes la están viendo en la pantalla, y vimos que se divide en dos tipos, en elementos y en compuestos. Nos dice que una sustancia pura es un material que siempre tiene la misma composición y cuyas propiedades físicas y químicas no varían, ¿verdad? En este caso como el color, la densidad, el punto de ebullición, etcétera, ¿verdad? Dentro de esta clasificación de sustancias puras tenemos, como ya lo habíamos comentado hace un momento, a los elementos, ¿verdad? Que son las sustancias puras más simples, ¿verdad? Que son aquellas que nosotros podemos ver en una tabla periódica. Un elemento se caracteriza por tener átomos de un mismo tipo, obviamente. Los elementos pueden ser de dos tipos, metales, no metales y metaloides. Esta clasificación no lo vimos ahorita, ¿verdad? Cuando vimos la tabla periódica, no lo vimos con detenimiento. Sin embargo, también forma parte de la información que compone su tabla periódica, si usted lo observa. Más adelante, sí vamos a ver esta clasificación de metales, no metales y metaloides, ¿sí? Para los temas que siguen. Ahora bien, los compuestos, no dice que son sustancias puras también, ¿verdad? Porque vienen dentro de la misma clasificación, que se obtiene como resultado de la combinación química de dos o más elementos diferentes. Habíamos hablado hace un momento del agua, ¿verdad? También nos presenta aquí el ejemplo del amoníaco, que es el nitrógeno con hidrógeno, y la sal de mesa, que es el sodio con cloro, ¿verdad? Entre otros. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo, el agua oxigenada, el alcohol, el vinagre, ¿verdad? Son compuestos o son sustancias que se denominan como compuestos, ¿no? Y los elementos, bueno, aquí los tenemos ilustrados, aquí a su izquierda, ¿verdad? El azufre, el cobre y el oro. Bien. Seguimos con las mezclas, ¿verdad? De qué es lo que más utilizamos o más vemos en la vida diaria. Es muy difícil, la verdad, chicos, es muy difícil ver un elemento ¿cómo les diré? Puro, vaya, en un estado puro en la naturaleza o comúnmente en la vida cotidiana, ¿verdad? No podemos ver de manera común, por ejemplo, el oro como elemento puro, o el cloro, ¿verdad? Obviamente hay procesos químicos, procesos industriales que los utilizan de manera pura, ¿verdad? Pero por lo regular nosotros en la vida diaria no los utilizamos. Utilizamos más, en este caso, los compuestos, ¿verdad? El agua, el vinagre, el alcohol, etcétera, ¿verdad? Ahora, con las sustancias, con esta clasificación de mezclas, ahí sí es todavía más común utilizarlas en la vida cotidiana. Nos dice que las mezclas son combinaciones físicas de sustancias puras, ¿verdad? Es decir, una mezcla está compuesta, ¿verdad? Como bien lo subrayé aquí, de sustancias puras, las cuales tienen una composición variable. Por ejemplo, el azúcar y el agua pueden mezclarse en proporciones variables, es decir, el azúcar puede disolverse en el agua en diversas cantidades para dar muchas mezclas de variadas composiciones. Sin embargo, esto también depende de las cantidades, como bien lo dice, no dice aquí de proporciones variables. ¿Qué pasa si yo a una tacita de agua le echo una cucharada de azúcar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Como dice el texto, bueno, va a tender a disolverse. ¿Qué pasa si le echo 2 cucharadas? De igual manera se va a disolver. Pero ¿qué va a pasar si en lugar de echarle 1 o 2 cucharadas le echo 1/4 de kilo de azúcar? Bueno, cada vez, mientras más va siendo la cantidad de azúcar que yo voy agregando a una taza de agua, pues va a ser más complicada disolverse y de alguna manera, ¿verdad? Ya no se va a mezclar o no se va a disolver con la misma facilidad por la cantidad, en este caso, de azúcar, ¿verdad? Por eso nos dice que en proporciones variables. Las mezclas pueden identificarse porque tienen nombre, pero no poseen fórmula química, y ahorita vamos a ver por qué. Es necesario comentar que en la naturaleza la materia existe generalmente como mezcla, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado. Es muy complicado
ver de manera natural un elemento puro. Les comentaba yo, hay métodos de separación los cuales vamos a ver en un momento más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para aquellas personas que han ido a lugares así como, sobre todo en Guanajuato, ¿verdad? Que sabemos que hay por ahí zonas mineras. Sabemos que los minerales que de ahí se extraen, pues no los extraen de manera pura, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, en algunos lugares de África, donde hay minas de diamantes, ¿verdad? Se extrae el diamante, sin embargo, tiene que haber diversos procesos, muchos procesos para que el diamante tome la forma a como nosotros lo conocemos, ¿verdad? A lo mejor a primera vista el diamante es una piedra, digamos, rústica, a lo mejor por ahí quienes han visto alguna imagen del diamante, pues una piedra sin brillo, una piedra blanca, ¿verdad? Pero a lo mejor para alguien que no es experto, pues difícilmente sabría que es un diamante. Sin embargo, una vez que se somete a procesos químicos, bueno, sobre todo procesos físicos, ¿verdad? Va a hacer que ese diamante en bruto, ¿verdad? Tome una forma como la que nosotros conocemos, ¿verdad? Acuérdense que el diamante, aparte de ser utilizado en la industria de la joyería, también es utilizado en la industria maquinaria, ¿verdad? Como pieza clave, sobre todo para aquellas maquinarias que se dedican al corte fino, ¿sí? Entonces, aparte, como les digo, de tener un gran valor en la industria joyera, el diamante, pues también tiene un valor en la industria de la maquinaria. Bien, ahora vamos a ver, como les digo, las mezclas. Ya vimos que no tienen una fórmula química, que se componen de compuestos o en este caso de sustancias puras y que depende de una composición variable de proporciones variables, ¿verdad? Como ya lo vimos hace un momento. ¿Qué es una mezcla homogénea? Bueno, nos dice que es aquella que tiene una composición uniforme y no se distinguen sus componentes, a no ser, obviamente, que se someta a un método de separación. ¿Sí? Nos dice, por ejemplo, el aire que respiras es una mezcla homogénea de gases, una amalgama que es la de los dientes, ¿verdad? Es una mezcla de mercurio con otro metal, o una cucharada de azúcar disuelta en agua. Cuando en una mezcla homogénea podemos referirnos a un soluto y un disolvente, pues hacemos referencia a una disolución. ¿Qué quiere decir? Disolución, voy a poner aquí, es igual a la mezcla de un soluto más un disolvente. Bueno, aquí traté de escribirlo, pero ya saben que no soy muy buena escribiendo en la pantalla. Por ahí si saben de alguna, algún gadget o algún hardware que pueda uno utilizar en CPU, por favor avísenme porque he estado buscando para poder yo escribir y la verdad es que no he encontrado uno bueno, bonito y barato. Ahora bien, decíamos, la mezcla heterogénea, ¿verdad? Muy por el contrario a lo que es la mezcla homogénea, pues es aquella en la que no hay composición uniforme, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que básicamente el hecho de que no haya una composición uniforme, pues nos va a permitir que se puedan distinguir a simple vista algunos de sus componentes. Por ejemplo, el humo, ¿verdad? El mármol, una mezcla de arena y virutas de hierro, ¿verdad? Aquí en este ejemplo, pues tenemos en la primera imagen un café, ¿verdad? Lo cual nos lo marca como ejemplo de una mezcla homogénea. Como saben, pues el café no tiene en sí una fórmula química y bueno, pues ustedes saben que el café es una mezcla de varios elementos o de varios compuestos, ¿verdad? Como en este caso, o sustancias puras, como en el caso del agua, el caso, por ejemplo, del café, ¿verdad? Etcétera, el azúcar también. Ahora bien, ¿qué es la mezcla heterogénea? Nos marca como ejemplo el mármol. Aquí, de hecho, esto que están ustedes visualizando, pues es un mármol, lo cual, bueno, a simple vista, para aquellos que sepan
el estudio, ¿verdad? De las piedras. Ahorita no tengo en sí el nombre, ¿verdad? De esta ciencia que se dedica a estudiar las piedras. Me imagino que es algo de geo. No lo tengo ahorita en la mente, pero esto nos permite visualizar, ¿verdad? Que no está de una forma, digamos, homogénea, quiere decir que no está de manera uniforme, contiene por ahí algunas líneas que pues lo hace ver no tan puro, pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y que lo hace ver como por ahí como marmoleado, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Ahora bien, hablamos de los métodos de separación. Bueno, básicamente el método de separación podría aquí indicarse en este caso para las mezclas homogéneas. Por lo regular, pues como ustedes saben, las mezclas heterogéneas, por ser aquellas mezclas las cuales se pueden distinguir sus elementos a simple vista, bueno, pues no hay un método de separación definido debido a que, pues bueno, si se ven a simple vista, pues nosotros de manera manual lo podemos hacer o por medio de algún instrumento, ¿verdad? Nos pudiera ayudar. Sin embargo, existen métodos de separación nos dice aquí, para las sustancias puras, ¿verdad? En este caso, bueno, para una mezcla. Es decir, estos métodos de separación aplican para aquellas mezclas homogéneas, ¿verdad? De las cuales nosotros queremos distinguir las sustancias puras que lo componen, que por lo regular, bueno, decíamos, pueden ser o elementos o pueden ser compuestos. Entonces, por ejemplo, para aquellas personas jóvenes que estén interesados por seguir una carrera en química o en petroquímica, como la que ofrece, en este caso, la escuela, a nivel obviamente profesional, es fundamental obtener estas sustancias para identificar sus estructuras y sus propiedades físicas y químicas, ¿verdad? De igual manera, pues es necesario y es importante, fundamental que ustedes conozcan este método de separación. Inclusive podríamos hablar que algunos de estos métodos de separación los hemos visto, los hemos puesto en práctica en la vida cotidiana, pero no sabemos en sí que son métodos de separación tal cual, ¿verdad? A lo mejor los ocupamos para hacer alguna otra cuestión doméstica, ¿verdad? Sin embargo, forman parte o su metodología corresponde a la de un método de separación. Ahora bien, nos dice aquí que existen estos métodos de separación para separar obviamente una mezcla en sus diferentes componentes. Dichos métodos no son físicos ya que no alteran las propiedades de los componentes, ¿verdad? Al realizar cualquier separación de mezclas, pues primero debemos saber sobre su estado físico, características o propiedades para utilizar la técnica más adecuada. Ahorita en un momento más vamos a ver los diferentes tipos de técnica y a qué se refiere cada una de ellas. Por ejemplo, en total son 9 métodos de separación de mezclas las que les voy a presentar y tenemos la primera y yo creo que la más común de todas, ¿no? Que es la evaporización. La evaporización nos dice que es un método físico que permite separar un sólido de un líquido en mezcla homogénea. Ay, perdón si le rayé. Se basa en que el punto de fusión del sólido pues nos dice que es mayor al punto de ebullición del líquido. Y pues se utiliza cuando no hay interés en el que el líquido se evapore. Es decir, para este método de evaporación, si en este caso la mezcla homogénea la vamos a poder hervir, ¿verdad? Y no nos interesa que el líquido se vaya evaporando y se vaya perdiendo, ¿verdad? En el ambiente. Nos interesa lo que queda al final, ¿verdad? Ya una vez que todos los líquidos de esa mezcla se hayan evaporado. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo? Bueno, para aquellas personas que les gusta preparar el café hervido, o sea, no de soluble, ¿verdad? Sino que aquellas personas, ¿verdad? Que les gusta poner su pocillito con agua caliente en el fuego y posteriormente el café molido lo mezclan con esta agua. Si ustedes dejan esta mezcla de agua y café molido en la lumbre y no tienen la debida precaución, pues va a correr el riesgo de que toda esta agua, ¿verdad? Se evapore, se consuma y al final solo quede en el fondo del pocillo, ¿verdad? Los residuos, en este caso del café molido, ¿verdad? Ese
pudiera ser un método de evaporación, bueno, es un método de evaporación, a lo mejor no lo utilizamos nosotros como tal dentro de nuestras actividades cotidianas, pero eso es lo que pudiera pasar, ¿verdad? En este caso, si nosotros descuidamos esta mezcla en la lumbre, pudiéramos obtener, ¿verdad? Les digo, al final, dentro del pocillo, pues solamente el café hervido, ¿verdad? El café igual en polvo, ¿verdad? Al final, y pues sin nada de agua, ¿no? ¿Por qué? Pues que esta pues ya se vaporizó y pues obviamente su vapor pues escapó al ambiente. Recuerden que el vapor es un estado de la materia en donde pues no está contenido, ¿verdad? Dentro en este caso, si no está tapado el pocillo, pues no está contenido y por lo tanto, pues se dispara o se eleva hacia otros lugares y se pierde, ¿verdad? Ahora bien, está la cristalización. Nos dice que este método se utiliza para separar también una mezcla de un sólido en un líquido, ¿verdad? La mezcla se calienta para evaporar parte del disolvente. Posteriormente, se deja enfriar la mezcla y el soluto se precipita formando cristales, ¿verdad? Nos dice aquí que se utiliza prácticamente para separar el azúcar del agua en una disolución azucarada. Fíjense bien, ustedes dirán, bueno, pero si el azúcar, si lo ponemos como en el ejemplo del café, en este caso el azúcar también es un sólido, pero en polvo, ¿verdad? Prácticamente. No se puede separar por evaporación, ya que el punto de fusión del azúcar es menor que el punto de ebullición del agua, y lo que se obtiene es un caramelo y no la separación de las sustancias puras. Ahora bien, tenemos también lo que es la destilación. Este método consiste en separar dos o más líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición, primero por medio de la evaporación y posteriormente con la condensación de las sustancias. A través de esta mezcla, pues nos dice, se separan principalmente mezclas homogéneas de líquidos, lo que es la destilación, muy utilizada en la industria de las bebidas alcohólicas. La cromatografía. Este método no tan común no es un método tan común, ¿verdad? Como los que acabamos de ver anteriormente, pero fíjense bien, este método depende de la distribución de los componentes de una mezcla entre dos fases inmiscibles. Una fase móvil llamada activa que transporta las sustancias que se separaron y que progresa en relación con otra denominada fase estacionaria. ¿Qué es lo que podemos separar por medio de este método? Bueno, nos habla de que se pueden separar los componentes de la tinta de una pluma o de un plumón, ¿sí? Ahora bien, la sedimentación, ¿verdad? ¿Qué es una sedimentación? Nos dice que es una operación basada en la diferencia de densidades de los componentes de la mezcla que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido en un líquido mediante reposo o precipitación. Es el paso previo a la decantación, lo cual ahorita vamos a verlo. Se usa, por ejemplo, para separar arena de agua. Dice aquí que se deja reposar y las partículas más grandes de arena se van al fondo del recipiente. Dice aquí que se precipita. Es a lo que se le llama sedimento, ¿verdad? Comúnmente, ¿qué se le llama sedimento? ¿Verdad? Sedimento pudiera ser también, en este caso, ya lo vemos en el ejemplo, ¿verdad? De separar la arena con el agua. Y sedimento es aquello que llega al fondo del recipiente, ¿verdad? A eso se le llama sedimento. Ahora bien, este método de separación está relacionada, nos dice aquí, con la decantación. Nos dice que es un paso previo. En este caso, ¿qué es la decantación? Nos dice que se utiliza para separar dos líquidos con diferentes densidades o una mezcla constituida por un sólido insoluble en un líquido. Se trata, nos dice aquí, de un método basado en la diferencia por densidades. De hecho, vamos a ver más adelante también algunas imágenes, ejemplos para poder comprender de manera visual a lo que se refiere con una decantación. En este caso nos dice que si tenemos una mezcla de sólido y un líquido que no se disuelve, donde no se disuelve dicho sólido,
se deja reposar la mezcla, ¿verdad? Lo que ya veíamos como la sedimentación, y el sólido se va al fondo del recipiente. Si se trata de dos líquidos, pues se coloca la mezcla en un embudo de decantación, se deja reposar y el líquido más denso queda en la parte inferior del embudo, ¿verdad? Cuando hablamos de densidad, estamos hablando de una característica que nos dice que es como más pesado, ¿verdad? Ahora bien, vamos a lo que es el método de filtración. Bueno, esto también ya lo hemos visto, ¿verdad? De hecho, este método de filtración, por ejemplo, lo aplicamos al momento de preparar también igual café en la cafetera, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, para aquellas personas que han visto cómo se prepara un café de cafetera, ¿verdad? Estas cafeteras que utilizan filtro, como su nombre lo dice, filtración, pues se coloca el filtro, ¿verdad? Se coloca dentro del filtro. Una vez que se coloca el filtro en el aparato, en la cafetera, se coloca el café dentro del filtro y el agua va pasando por este filtro, de modo que lo que nosotros vemos al final en la jarra, en el jarrito, ¿verdad? Donde va cayendo el café, es agua que pasa por el filtro, obviamente humedece en este caso el café, ¿verdad? Y como dijeran por ahí, ya lo que va resultando pues es el agua con esta coloración, ¿verdad? Que va dejando el café, ¿sí? Nos dice aquí que bueno, ya en palabras ya más técnicas, ¿verdad? Se trata de una operación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido insoluble en un líquido, ¿verdad? Se hace pasar la mezcla a través de un papel filtro, el sólido se quedará en la superficie del papel y el otro componente pasará. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la cafetera se hace una mezcla de agua con el café, ¿verdad? En este caso, como les digo, el agua que va cayendo ya al recipiente es un agua que ya, pues ya ¿cómo les puedo decir? Ya es derivada de una mezcla que, como les digo, resultante, en este caso, del café molido y el agua. Y lo único que pasa a través, que llega a la jarra, bueno, es el líquido. Y como dice aquí la definición, este gabazo o este residuo que queda en el filtro, ¿verdad? Pues es el café o aquellas partículas grandes que no pudieron atravesar estos poros, ¿verdad? Del filtro. Al final de cuentas, bueno, algunos dirán, es un residuo, es un desecho, ¿verdad? Para aquellas personas que gustan, ¿verdad? De reciclar y demás cosas, saben que lo que queda de residuo de café en un filtro, pues se puede utilizar también como abono inclusive, ¿verdad? O sea, no necesariamente es un desecho tal cual, ¿verdad? Que se puede tirar a la basura, sino que se puede reutilizar en este caso como abono para plantas. Obviamente a lo que a nosotros nos interesa, lo que nos importa, lo que estamos buscando, pues es esta agua, ¿verdad? Que resulta de la mezcla de agua con café, y lo que nosotros al final de cuentas nos tomamos, pues es el café tal cual, ¿verdad? El café ya líquido, el café que va cayendo en esta jarrita, ¿no? Y es así, pues básicamente como funciona este aparato, una cafetera, ¿verdad? Ahora bien, la centrifugación, también otro procedimiento muy utilizado, ¿verdad? En la vida cotidiana. Nos dice que se trata de una operación que consiste en la separación de materiales de diferentes densidades que componen una mezcla. Para eso se coloca la mezcla dentro de un aparato llamado centrífuga, que tiene un movimiento de rotación constante y rápido, lo cual hace que las partículas de mayor densidad vayan al fondo y las más livianas queden en la parte superior. Ahorita vamos a ver que este método de separación de mezclas llamado centrifugación es comúnmente utilizado en los laboratorios de biológicos, ¿verdad? Específicamente cuando se hacen pruebas de sangre, ¿verdad? También una técnica que utilizan, ¿verdad? Para descomponer la sangre es este método de centrifugación, la cual ya vamos a ver más adelante en una imagen, ¿verdad? Pero también otro, digamos que un proceso que sigue esta metodología de la centrifugación, como les decía, también es ocupada en la vida diaria,
Y eso lo vemos en nuestra misma casa, en la lavadora, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, bueno, hay lavadoras que tienen dos tinas, ¿verdad? Una tina que se ocupa únicamente para el lavado y otra tina que se ocupa de la centrífuga o centrifugación también. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que gracias, como nos dice aquí, a este movimiento de rotación constante y rápido, o sea, gracias a estas vueltas, ¿verdad? Que hará en este caso, cuando nosotros metemos la ropa dentro de esta tina de centrifugación o en aquellas lavadoras que son automáticas, resulta que ya el proceso de lavado ya está especificado, ¿verdad? Y al final está programado este paso, ¿verdad? De la centrifugación, que ya es prácticamente el último paso o de los pasos ya preliminares para finalizar pues el lavado de ropa. Y lo que sucede es lo siguiente, que gracias a estos movimientos rápidos que hace esta tina, ¿verdad? Si son observadores se han dado cuenta que a diferencia de la tina de lavado, estas tinas tienen hoyitos. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias a este movimiento rápido, la humedad que se encuentra en los tejidos, ¿verdad? Entre los tejidos de la ropa, esa humedad sale disparada, ¿verdad? Y en este caso, la tina, por medio de los hoyitos, pues hace que esta humedad salga disparada y pueda salir, ¿verdad? Por una manguera, ¿verdad? Por medio de gravedad, pueda bajar la humedad y pueda salir por medio de la manguera, pero eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos la lavadora que empieza a secar la ropa, ¿verdad? Lo que es también, inclusive en algunos tableros de lavadora, viene la función de centrifugado y es básicamente lo que les acabo de mencionar. El hecho de que la ropa, esta tina gire rápidamente, eso hace que las moléculas que se encuentran por ahí atrapadas de agua entre los tejidos salgan disparadas, ¿verdad? Salgan por medio de esos agujeritos que tiene la tina y se puedan desechar por medio de una manguera aparte, ¿verdad? Por eso cuando nosotros sacamos la ropa, ¿verdad? Ya no tiene tanta humedad o no tiene humedad inclusive, ¿verdad? Dependiendo también el tipo de tela de la ropa que estemos nosotros lavando. Pero ya básicamente el hecho de utilizar este tipo de centrifugado pues nos ahorra mucho tiempo en el secado de la ropa, ¿verdad? Ahora bien, la imantación, ¿verdad? También como un método de separación. Les había dicho 9 y eran como, no, sí son 9 creo. A ver. Sí, son 3. Sí, son 9. La imantación, bueno, aquí es todavía más fácil. Nos dice que consiste en separar con un imán pues los componentes de una mezcla de un material magnético y otro que no lo es, ¿verdad? Probablemente en algunos talleres, ¿verdad? Sobre todo los de carpintería, por lo regular, al término de la jornada laboral, pues hay mucha viruta, por ahí regada, se barre, ¿verdad? Toda la basura, pero también hay restos, por ejemplo, en este caso a lo mejor de tornillos, ¿verdad? O de de algún clavo, ¿verdad? Que por ahí pudo haber resultado de desarmar una pieza, algún mueble, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Algunas personas, con el fin de rescatar estos clavos o tornillos o qué sé yo, que van por ahí en la basura, algunos de ellos usan un imán para atraerlos y no estar buscando entre toda la viruta, entre todo el residuo de madera que queda al final de una jornada laboral, como les repito, en un negocio como lo es el de carpintería, ¿verdad? Entonces, al momento de pasar el imán por este cúmulo, por este montoncito de viruta, ¿verdad? Pues automáticamente pues se van a ir pegando los clavos y pues los clavos, como les digo, se pueden utilizar, se pueden reutilizar, ¿verdad? Para el armado de otro mueble. Y bueno, ahí nada más lo único que se tiraría, ¿verdad? Que se desecharía, pues es efectivamente, única y exclusivamente, pues la viruta de la madera. Ahora bien, aquí en la pantalla tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Por aquí les puse ejemplos de elementos, de mezcla heterogénea, compuestos y mezclas homogéneas. En este caso, bueno, el elemento, pues lo tenemos aquí inmediatamente, ¿verdad? Aquí hay es una pieza, ¿verdad? De acrílico con una cantidad de cloro puro dentro de ella como muestra y pues bueno, esto correspondería
entonces a un elemento. Un compuesto, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, ¿verdad? El compuesto pues podría ser en este caso el azúcar. Una mezcla heterogénea, pues ya habíamos visto también que es aquella en donde sus características, sus componentes, ¿verdad? Se ven a simple vista. Y pudiera ser la ensalada, que también inclusive ya viene ahí señalada. Y una mezcla homogénea, pues bueno, el jugo de fruta, ¿verdad? Porque vemos el jugo de frutas y pues si es un jugo de más de una fruta, pues no podemos distinguir en dónde está el zumo de la naranja, o dónde está el jugo de la uva, o dónde está el jugo de tomate, ¿verdad? Como ustedes lo ven en pantalla, simplemente es un líquido, ¿verdad? Que toma la coloración, en este caso, digamos, de la fruta más dominante, con mayor contenido o densidad, ¿verdad? Pero pues en algunos casos, como en el jugo de tomate, pues lleva también jugo de apio, limón, y otras cosas más, ¿verdad? Que a simple vista pues no las notamos. Bien, y esto es lo que les comentaba, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos, bueno, son ejemplos más bien de cada uno de los métodos de separación que acabamos de ver, ¿verdad? La evaporación, en este caso la cromatografía, ¿verdad? Que se utiliza básicamente para hacer la separación de los elementos en una tinta. La filtración, ¿verdad? Tenemos la destilación, la decantación, la imantación, como ya se lo habíamos dicho en algún momento dado, ¿verdad? Tenemos la cristalización, la sedimentación, que recuerden que la sedimentación es un paso previo a lo que es la decantación, ¿verdad? Y la centrifugación. Bueno, aquí de hecho les puse aquí un ejemplo inclusive de centrifugación de la sangre, ¿verdad? Donde gracias a estos movimientos rápidos que se hacen por medio de una máquina, podemos nosotros obtener, a partir de una muestra de sangre, podemos nosotros obtener, digamos, los elementos ya por separado del plasma, de en este caso de las células blancas y plaquetas, y de las células rojas de la sangre, ¿verdad? Que aquí están contenidas. Bueno, chicos, bueno, chicas, la sesión de hoy ha sido todo. ¿Alguna duda que tengan al respecto, Saraí, Tylee? ¿Dudas? Nos quedan menos de 2 minutos. Ok, como quiera, por favor, tienen ahí mi correo electrónico. Les pido de favor, ok, muchas gracias, Saraí, Tylee. Les pido de favor, no dejen de checar. Me interesa mucho que vean, obviamente, todos y cada uno de los videos de la sesión, pero fíjense que hemos visto a lo largo de estas últimas semanas la interacción o la relación que hay entre lo que estamos viendo en matemáticas y lo que estamos viendo sobre todo ahorita en física, que ya empezamos a ver fórmulas, a utilizar, a hacer sustituciones y demás. Entonces, por favor, véanlo, chequenlo también, cualquier duda, ya saben, estamos ahí para apoyarles. Y bueno, las veo en las siguientes sesiones. Recuerden que el viernes nos toca sesión de física a esta hora, más o menos empezando a las 7 de la noche, ¿verdad? Para que ya estén cenaditas, bañaditas y demás. Y bueno, pues para que por ahí si tienen alguna duda, pues la podamos resolver. Gracias, chicas. Nos vemos en la siguiente sesión.